Bueno, eguerdion, eskerrik asko denoi etortzeagatik. Muchas gracias a todos por venir. La verdad es que después de tanto tiempo en un periodo como hemos sufrido de pandemia, me alegro mucho de poder empezar a hacer charlas y eventos presenciales, porque al final podemos tener ese contacto, ¿no?, con las personas. Es verdad que nos gustaría que hubiese habido más afluencia de personal, pero bueno, aquí estamos y esperemos, ¿no?, que con el tiempo esto se vaya normalizando y podamos otra vez pues disfrutar, ¿no?, de realmente charlas, debates, ¿no?, que tengan que ver con el entorno educativo, que es para lo que nos reunimos aquí, y podamos contactar con todas esas personas que normalmente pues solíamos quedar aquí para tener una conversación o una charla. Yo hoy os voy a comentar simplemente, como sabéis, el departamento pues puso el año pasado, realmente en septiembre, un proceso de digitalización en los centros donde era un equipo servicio para la educación, ¿no?, para Hezkuntza, y lo que quiero es intentar haceros ver dónde estamos, a dónde vamos y realmente cuáles son los próximos pasos a dar, ¿no? Entonces, voy a intentar, a través de una presentación que hemos preparado, daros datos que os den seguramente una imagen, ¿no?, de cómo está ese proyecto, qué influye, cómo afecta la tecnología, ¿no?, y cuánta tecnología estamos consumiendo, y también cuál es la visión de futuro, sobre todo los fabricantes, en este caso de Acer, para tener una tecnología sostenible en los centros educativos. Y luego, por último, sí que me gustaría hablar de cuál es la responsabilidad, ¿no?, en la educación, en el uso adecuado de las tecnologías, porque al final estamos poniendo en manos de nuestros alumnos unas herramientas muy poderosas, con mucho acceso a la información, y tenemos que controlar, ¿no?, cómo se comportan, ¿no?, cuál es el acceso que hacen, para obtener unos alumnos fuera de todas esas competencias también digitales que estamos solicitando, de esas habilidades que demanda tanto el sector social como el empresarial, que también sean personas responsables y autónomas en el uso y que sean capaces de autogestionarse, ¿no?, en el uso de las tecnologías. Entonces, más o menos voy a estructurar en estos 3 puntos la charla, que espero que sea, pues eso, de vuestro agrado, y que si luego tenéis algún tipo de consulta al respecto, ¿no?, porque esto al final afecta a todos los centros educativos de la red pública vasca, y que me imagino que tendréis inquietudes por saber este tipo de cosas. Bueno, primeramente comentaros eso, que allí por mayo el departamento pues preparó un proyecto para equipar a todo el alumnado desde primero de secundaria hasta segundo de bachillerato, para que tuviesen una herramienta, ¿vale?, como medio, ¿no?, para desarrollar su proceso pedagógico. En esos momentos el propio departamento ya había hecho alguna prueba de despliegues en quinto de primaria y que había ido pues bastante bien para los objetivos que se habían puesto. Entonces, en estas etapas educativas cambió un poco el modelo que él veía que necesitaban precisamente los alumnos de esas etapas y, bueno, pidió un tipo de equipo que tenía que cumplir una serie de requisitos. Por un lado estaban las características técnicas, por otro lado estaba la plataforma con la que querían trabajar, porque como sabéis, en vuestros centros hay centros que trabajan mucho con Workspace, hay muchos que trabajan con Microsoft, y había que dar una respuesta a todos los centros sin condicionarles en su forma de funcionar y en su desarrollo en el proceso de aprendizaje, ¿no?, del papel que tiene esa tecnología. Al final, nosotros sí que pensamos que la herramienta, la tecnología, es un medio para llegar a un fin y no hay que condicionar esa herramienta, ¿no? Lo importante es qué se hace con ella. Pues al final el departamento decidió que con esas encuestas, esos datos que recogió, es que los centros educativos necesitaban 2 dispositivos, que necesitaban que fueran de estas plataformas que son las más demandadas y utilizadas en educación, y aparte que cubriese unos requisitos que fueran más para este entorno de estrés, ¿no?, que al final ya entendemos que muchos de vuestros centros han empezado un proyecto de digitalización en el cual pues eso, el trajín de esos dispositivos encima de la mesa con otros materiales pedagógicos, luego llevarlo en la mochila a casa, etcétera, etcétera, pues al final provocaba un estrés de movimiento con esa tecnología, por la cual se generaban muchas más incidencias de lo normal. Entonces, el departamento, independientemente que pensó que los dispositivos tenían que ser de 14 pulgadas con Full HD, que tendría que tener una pantalla IPS para cuidar un poco y reducir el cansancio ocular del alumnado,
definió una máquina para Chromebook y otra para Windows, ¿vale? Una para los que trabajan con Workspace y otra para los que trabajan con Microsoft. En ese proceso también exigió esos dos logos, sobre todo que tenemos ahí a la derecha, es que estos dispositivos tuviesen un certificado de rugerización que les permitiera soportar golpes, caídas, etcétera, ¿vale? Y al final lo que intentaba es, sabemos que van a pasar estas cosas, los dispositivos se les van a caer, va a haber incidentes, intentemos que eso produzca las menos incidencias o gestiones, ¿no?, postventa posibles. Entonces, estos dispositivos, uno de los requisitos fundamentales era que cumpliesen esa certificación que veis ahí, estándar 810H, que precisamente le da ese refuerzo estructural en el diseño para que aguante este estrés, ¿no?, de funcionamiento dentro del centro educativo. Otro de los cambios claros que ha introducido el departamento, y tiene que ver con ese proyecto que empezamos hace ya 1 año y medio equipando quinto de primaria, es que hicimos el caso a nivel europeo de entregar los equipos, ¿no?, Zero Touch Enrollment, que es entregar los equipos directamente sin que los tengamos que tocar y ya configurados, ¿no?, en la plataforma, sea con Autopilot y Intune en Azure del departamento o en el Workspace, los Chromebook en Workspace de Google, ¿no? Entonces, el año pasado, o hace 1 año y medio, lo probamos, fue un caso de éxito en Europa, y que sepáis que con la cantidad de dispositivos que se están desplegando en este proyecto, se ha decidido también actuar de esta manera, y la verdad es que está facilitando mucho la integración. Es más, están valorando la posibilidad de que otros entornos tecnológicos de educación, por ejemplo el profesorado, también podamos hacer este tipo de integración, que al final lo que facilita es que luego los profesores o los centros educativos puedan hacer que la tecnología vaya a la velocidad que demanda precisamente las necesidades pedagógicas, y que cuando yo tenga que desplegar una necesidad, una herramienta, una directiva, una política, lo podamos hacer de una forma sencilla, sin depender de tocar los dispositivos o depender de tener tiempo suficiente para hacerlo, ¿vale? Entonces, las necesidades que se puedan generar ahora mismo, como los centros educativos tienen esa administración, ¿no?, de los usuarios, van a poder realmente aplicar todas esas novedades, esas necesidades que surgen en el proceso de forma automática. No sé si sois conscientes de esto, pero quiero que sepáis que si tenéis dispositivos de Microsoft de este proyecto de digitalización en estas etapas educativas, vosotros o en el centro educativo ya hay alguien que tiene la capacidad o tiene los permisos para poder hacer esto. Y esto al final facilita precisamente que no tengáis que gastar tantos recursos, que sé que no los tenéis, de personal TIC dedicado a mantener la tecnología. Si vamos a datos, que esto también igual es importante, comentaros que en este proyecto de digitalización en las etapas de la ESO y de bachillerato, al final han hecho falta, para que sepáis, 25.868 dispositivos Chromebook y 33.000, o sea, Windows, perdona, y 33.134 Chromebooks. De ellos, si os dais cuenta, en los 3 territorios, la herramienta más escogida y que tiene que ver un poco pues, con la tendencia en la que iban trabajando en sus propios proyectos educativos ha sido Workspace y Chromebook, ¿vale? Pero efectivamente luego vamos a ver datos por etapas educativas, cómo la necesidad ha cambiado. Y precisamente los datos nos van a dar pues una opción de reflexionar por qué se elige en diferentes etapas. Si las herramientas cumplen todas las necesidades, ¿por qué se eligen diferentes tecnologías? Si nos vamos al tema de etapas, como os he comentado, si fijáis aquí, que es la ESO, en todos los territorios la necesidad o la demanda de la tecnología de Chromebook está siempre rondando 60% o incluso en algunos casos por encima, ¿vale? Y vemos que si nos vamos a la parte de bachillerato, esto se invierte totalmente. Perdonad, que en Guipúzcoa es un caso justo en el que es el contrario, ¿vale? Ha sido más demandado Microsoft que Chromebook, pero si nos vamos a la parte de bachillerato, como podéis ver, se invierte totalmente, donde las herramientas de Microsoft son las más demandadas con muchísima diferencia. Y si veis el caso de Guipúzcoa, es que, como veis, solo en bachillerato se ha solicitado que el 1,8% sea dispositivos Chromebook. Con este equipamiento, también que sepáis que al final, como la herramienta es necesaria para el alumnado, hemos incorporado
unos equipos de backup, que son los dispositivos que vais a necesitar los centros educativos, que ronda sobre un 3,5%, que son los dispositivos que vais a necesitar para cuando haya incidencias, ¿vale? Para que un alumno esté el menos tiempo posible sin la herramienta con la que tiene que trabajar, ¿vale? Y como veis, tanto en los 3 territorios los porcentajes son muy parecidos. Al final, como veis, hay en total para repartir o para tener de backup o de ese botiquín 2.268 dispositivos. Vale, no ha sido fácil, ¿vale? Estábamos hablando justo al principio de que veníamos de una situación, hace mucho que no nos reuníamos físicamente, por el tema de la pandemia. Que sepáis que esto ha afectado de forma directa precisamente a este proyecto, donde con una demanda tan alta de tecnología y sabiendo que había numerosos factores que implicaban y afectaban a este proceso, quiero que sepáis que nuestro objetivo, el objetivo inicial del proyecto, era que se pudiese desplegar toda esta tecnología para finales de 2021. Es verdad que era un objetivo muy optimista, ¿vale? Y muy ambicioso, pero es verdad que en el momento en el que estábamos, pues han surgido una serie de consecuencias que ha hecho que esto no se pueda cumplir. Y en ello está en que, como sabéis, en la pandemia ha habido una demanda brutal de tecnología, pero también esto ha hecho que se saturaran y se bloqueara toda la parte logística a nivel global. Y esto significaba que, no sé si habéis visto, porque los satélites de Google han estado sacando fotos, donde precisamente había un montón de buques de carga en Pekín, en sus puertos, dando vueltas sin que nadie los pudiera cargar, descargar, etcétera. Por otro lado, también nos ha pasado que por la vía terrestre hemos tenido muchísimos problemas, ¿vale? El material que viene de Asia pasa por Rusia, Bielorrusia y entra en Polonia a Europa. También ahí hemos tenido bloqueos muy importantes, menos mal que ha sido antes y no ahora, porque ahora ni siquiera hay transporte por esa vía, como os podéis imaginar con el conflicto que tenemos. Y después se añadían otra serie de problemáticas que tenían que ver con la falta de transportistas, que también la hay ahora, a llegar a Duisburgo a Europa. Entonces, esto ha hecho que realmente la finalización de ese proyecto, todavía hay centros a los que no les ha llegado la tecnología, pero que está previsto que se termine o que se distribuya para el Q2 de 2022. Vale, si miramos el despliegue real que tenemos de dispositivos por alumnos en esa línea de tiempo que os he comentado, como veis, en la parte global se ha repartido muy poco en 2021 al final, ¿vale? Como veis ahí son 15.817 dispositivos y el total pendiente, que es muy importante, eran 32.778, se hacen al final en 2022. Y que sepáis que a día de hoy hay por suministrar ya solo 11.766 y que la previsión es que a finales de abril, principios de mayo, podamos acabar con esas pocas unidades que faltarían por entregarse y por suministrarse a los centros educativos. Si lo hacemos por tipología de dispositivos, como veis en 2021 Chromebook fue el más perjudicado en esta parte porque Google no tiene tantos suministradores o proveedores de tecnología y hizo que esto le afectara principalmente a esa tecnología. Pero, como veis, en enero ya se solucionó el problema y ya prácticamente en abril estamos terminando el suministro. Si vamos a la parte de Microsoft, el año pasado teníamos y suministramos bastantes dispositivos, pero también nos quedaron muchos pendientes para 2022, pero acabaremos también en mayo de servir esos 840 dispositivos que falta, ¿vale? Y ahora toca otra reflexión, ¿no? ¿Qué va a pasar con tanta tecnología? Al final quiero que sepáis que educación, el entorno educativo, es un entorno masificado de tecnología y que está tirando mucho de este sector y seguramente será ahora mismo la parte que más, el entorno que más tecnología está consumiendo, ¿no? Entonces, quiero que entendáis también que hay una parte de responsabilidad social empresarial con este tema y quiero que veáis qué está haciendo precisamente Acer, que es el fabricante con el que nosotros estamos asociados y con los que hemos hecho este proyecto. Por un lado, bueno, se ha generado, quiero que entendáis que Acer se ha asociado a R100, que no sé si lo sabéis, pero es un movimiento global de empresas en el cual se ha puesto un objetivo de utilizar con una fecha fin, que luego os comentaré, energías renovables al 100%. Vale, luego también sus dispositivos y estos que hemos equipado tienen unos certificados que es el Energy Star, que es la eficiencia energética de esos dispositivos, ¿vale? Y también tienen EPIT,
que lo que mide realmente es el impacto que tiene sobre el planeta la fabricación y utilización de los dispositivos que estamos implementando. Y por otro lado también tenemos TCO, que tiene que ver con el valor real al final de la vida del producto, para intentar, que lo que intenta es que estos dispositivos o la tecnología, y no solo tecnología, en otros ámbitos también, tengan un recorrido más largo que el que le estamos dando ahora mismo de usar y tirar. Con el impacto de estos cambios solo simplemente son datos, para que no os pongáis. Hemos conseguido, Acer ha conseguido reducir 60 toneladas de CO2, de emitir 60 toneladas de CO2, con al final una tonelada de CO2 serán unos 500 metros cúbicos de CO2. Luego también han reciclado, y esto es muy importante, ¿no?, más de 20 toneladas métricas de baterías y se han convertido en baterías que se están implementando en dispositivos nuevos, ¿vale? No solo se tiene en cuenta el final y dónde va a acabar ese dispositivo y qué se va a hacer con esos materiales, sino también el origen, ¿vale? El origen es de dónde viene el material, qué tipo de materiales utilizamos, etcétera, ¿vale? Y luego que sepáis eso, ya se han fabricado 8,8 millones de productos de Acer con plástico reciclado. Y ahora mismo todo el embalaje ya se utiliza con material reciclado y reciclable. ¿Y esto en qué se termina, ¿no? Si lo bajamos a los dispositivos, luego tengo una pequeña gráfica donde indica los porcentajes, porque siempre que hablamos de reciclado, siempre dice, ¿pero cuánto es?, ¿no? Porque un 0% podría ser un índice de reciclado, ¿no? Entonces, bueno, vamos a ver cosas importantes. Los touchpads de los dispositivos ya vienen con material 100% recuperado del océano, ¿vale? 100%. Los chasis empiezan a tener márgenes de reciclado por encima o cerca del 20%, pero con objetivos puestos en la línea de tiempo que nos van a llevar precisamente a mejorar esto de cara al futuro, y os enseño cuál es precisamente la imagen que quiere dar. Luego, que la manipulación, el reciclado, no solo pensar con qué lo hemos hecho, sino que se puedan estos dispositivos en el futuro, cuando tengamos que deshacernos de ellos, que no utilicen tintas o plásticos que sean nocivos para el medio ambiente, incluso que sean 100% reciclables. Y por último, como os comentaba, el embalaje verde. Ya todo el embalaje, absolutamente todo el embalaje, viene con cartón y papel reciclado, incluso también vienen las tintas hechas con pigmentos que no perjudican el medio ambiente. Y los logros que se han conseguido es simplemente que en 2023, con esa normativa de esa asociación a la que se ha unido, ya utilizan ya desde Acer el 43% de energías renovables, que a día de hoy tiene que ver con la parte de PIT. Ya hemos reducido en un 60% las emisiones de carbono, ¿vale? Esto es lo de la huella de carbono, pues tiene que ver con eso, ¿no? ¿Cuál es el impacto de lo que tú fabricas tiene? Y que para 2035, que son los objetivos que se ha puesto, pues quieren llegar a un 100% de energías renovables y alcanzar la reducción de emisiones de CO2 en un 80%. Y aquí os pongo una pequeña gráfica que es muy relevante, porque aquí sí que indica números, ¿vale?, de porcentaje de material reciclado en los dispositivos. Y en este caso, como podéis ver, toda la parte de educación, que es TransMate Book, que está ahí en el centro, ya llegamos, sobre todo en la parte de Chromebook, hasta un 19% de material reciclado en todos los dispositivos que están poniendo. Y aquí la parte importante es lo que ponemos ahí, el futuro, ¿no? El futuro, que es Vero, es como una especie de concepto donde tenemos que entender que los dispositivos tienen que ser totalmente sostenibles. Y por eso os quería enseñar el primer dispositivo que está hecho con material reciclado, ¿vale? Vero. Y no es una cuestión de que los equipos vayan a hacer Vero, pero sí que es la imagen que se quiere dar de a dónde queremos llegar. Si lo queréis ver y tocar, os voy a comentar también por qué no se puede implementar. No todo es bonito, ¿vale? Ahora mismo los materiales reciclados no tienen la misma resistencia que plásticos convencionales y también pesan más, ¿vale? Y bueno, pasando ya de este tema y del impacto de la tecnología, ¿no?, hablamos de que tenemos un montón de tecnología desplegada en educación y que los alumnos tienen acceso, pues eso, a la nube, ¿no?, a Internet, una herramienta básica en cualquier entorno, pero ¿cómo les vamos a ayudar realmente o a enseñarles o a educarles en el uso adecuado de las tecnologías? Porque al final es lo que decía, los valores con la responsabilidad que tienen nuestros alumnos, y también no de que sean autocríticos con esa
información que consumen o que sean autogestores, ¿no? Que cuando salgan en un entorno libre sean capaces de autogestionarse en el tiempo y en el uso de las tecnologías. Simplemente eso, comentar que un uso no adecuado de las tecnologías con tantos dispositivos desplegados, no solo en el centro educativo, sino fuera de él, ¿no? Pues al final conseguimos que los alumnos pues, no estén tan conectados al proceso de aprendizaje, que no estén tan motivados, incluso que no consigamos, ¿no? Captar su atención. Entonces, para eso hay ciertas herramientas que nos van a ayudar precisamente a poder analizar el comportamiento de los alumnos y poder tomar decisiones con esos datos que nos aplican para entender y ayudar a mejorar este entorno, en el cual está claro que influye pues todo el entorno, no solo el colegio, no solo el profesorado, no solo los docentes, sino también fuera de ellos lo que tiene que ver con la tutorización, ¿no? Que hacen las familias, porque al final los alumnos están más horas fuera del centro educativo que dentro, ¿no? Entonces, hay herramientas que nos van a permitir controlar todo ese proceso, ¿no? Hablamos de una consola de gestión de aula, donde el profesor va a tener un montón de herramientas para controlar qué es lo que tiene cada alumno en ese entorno que trabaja, que es su aula, ejecutándose en el equipo, va a poder bloquearles para dar una charla y que la atiendan, ¿no? Que no se distraigan con la tecnología, va a poder mandarles cuál es la documentación que tienen que tener en cada momento, va a poder generar entornos de evaluación totalmente seguros, ¿vale? Donde vamos a poder precisamente saber que con la tecnología también estamos llevando esa parte, ¿no? de evaluar de una forma controlada. También vamos a poder compartir las pantallas de los alumnos, la del profesor, comunicarnos, etcétera, etcétera. Por otro lado, tenemos la gestión del acceso a la información, que es al final una herramienta que tiene el centro educativo, un panel de control, donde vamos a poder definir unas reglas de trabajo en la cual, a partir de marcar pues, cosas como pueden ser temáticas, palabras clave o dominios, nos va a generar un entorno seguro, ¿vale? Y vivo, porque nos va a dar información para que podamos modificarlo a medida que los alumnos van cambiando esa forma de funcionar. ¿Esto qué significa? Que al final el centro educativo va a tener un montón de información y analíticas para saber cuándo un alumno está más conectado, cuándo no, a dónde tiende a ir, da igual que esté bloqueado o que no, por franjas horarias. Y esto nos va a dar muchísima información que tiene que ver no solo con eso, sino en qué horarios me pasa esto más con los alumnos o con qué áreas, ¿no? Con qué temáticas me está pasando o incluso con qué profesores. Y con esos datos que el centro educativo pueda tomar decisiones, ¿no? Para mejorar ese proceso y solucionar ese tipo de problemáticas. Como veis, los datos que dan son, por un lado, pues eso, navegaciones horarias, hacia dónde tienden a ir, cuáles son las páginas más visitadas, cuáles no, estén bloqueadas o no. Nos va a dar un montón de información y no solo a nivel de grupo, sino a nivel personal. Y esto nos va a permitir que cuando tengamos un caso o veamos desviaciones en este tema de que se va o se tiende a ir a sitios donde no se permite navegar, que podamos actuar sobre ello. Y por otro lado está lo que pasa fuera del centro educativo, ¿no? Pues al final los equipos salen del centro, van a casa y es muy importante que sepáis que las familias también tienen una responsabilidad, ¿no? Pues de tutorización en esta parte y también le estamos dando una herramienta para que sepa cómo ayudar a sus hijos y a sus hijas en este tiempo, ¿no? En este periodo de tiempo, para intentar controlar que realmente ellos están cumpliendo con esas reglas de trabajo que se han puesto. Entonces los padres también tienen una consola en la cual se conectan, pueden ver realmente cuál es la actividad que tienen sus hijos y saber si están cumpliendo o no con esas reglas que hemos establecido y si no, tomar decisiones. Va más allá, que incluso podemos automatizar, ¿no? Si vemos que un alumno, yo no tengo por qué estar todos los días intentando controlarle, pues cambio las reglas, las automatizo y todos los días fuera del centro escolar se ponen en marcha. Incluso podemos poner tareas automatizadas que a partir de una hora determinada de la tarde o de la noche ese dispositivo no pueda funcionar hasta el día siguiente y que estemos tranquilos de que el alumno está realmente descansando y no está utilizando el dispositivo. Vale, en un principio esta era un poco mi presentación sobre hoy, hablar un poco de toda la parte tecnológica que se está desplegando en educación, sobre todo en la escuela concertada, o sea, en la escuela pública. Sabemos perfectamente que muchos ya teníais proyectos en marcha y que ahora os ha venido
a aquellos que les ha llegado, que sois ya la mayoría, un montón de dispositivos para vuestros alumnos y que tengáis que, al final, esto hay que darle forma, pero que el objetivo es que tengáis más herramientas para que esa tecnología tenga un impacto directo en el proceso de aprendizaje. No sé si queréis o tenéis alguna pregunta para hacernos, si conocíais esto, me imagino que sí. Sí. Hola, Egunon. Soy Lore. Mi pregunta era, has sacado los dos tipos de ordenadores que más se han desplegado en la educación, ¿no? Sí. Aquí, en la Comunidad Autónoma Vasca. Quería preguntarte a ver si estos dos tipos de ordenadores pueden configurar software libre. Si un colegio quiere poner software libre, por ejemplo, en el Chromebook, ¿tiene esa opción o no? ¿O debería de comprar otro tipo de ordenador? Sí, o sea, esa política la delimita el Departamento de Educación. Entonces, tanto en la parte de Chromebook como están intentando tomar medidas para que eso tampoco se pueda hacer en la parte de Microsoft. Pero es una política que lleva el departamento, ¿no? Que no se puede hacer, estás diciendo. Sí, que no se pueda poner software libre. Que se trabaje con las plataformas que marca el departamento. Madre mía. Pues ya me lo has aclarado todo. Muchas gracias. Orida, tú no eres el departamento. Bueno, una primera reflexión, eso. Ya me parece. Yo he venido aquí precisamente y digo, joder, por fin me voy a enterar de cuál es la política del departamento y me lo está contando una empresa que no es el departamento. Yo soy también del Departamento de Educación. Pero dicho este pequeño comentario, la pregunta es, ¿sabéis algo, ya que el departamento no está aquí para explicarnos por qué hace lo que hace y qué piensa hacer? ¿Sabéis algo, el Departamento de Educación, el sector de Administración y Servicios, de la figura que se ha comentado alguna vez, que se iba a implementar en los centros, que se iba a ser una persona con perfil de FP para hacerse cargo de alguna manera de la gestión de todo esto que estáis comentando, ya de los propios dispositivos, como en su momento la posible incorporación de este otro tipo de herramientas que estáis hablando? ¿Sabéis algo de ese tema o no? No, o sea, nosotros no llevamos esa parte, ¿no?, que tiene que ver un poco con los procesos, ¿no?, y con la incorporación de recursos a los centros educativos, más allá de los proyectos que nos diseñan y que nosotros intentamos trabajar con ellos. Sí. Y ya, pues ya que tengo el micrófono en la mano, Sí, voy a aprovechar la última. Ya es también otra reflexión. Nosotros en el Departamento de Educación, yo trabajo en un Berrichegune, estamos trabajando, o se intenta, y de hecho antes ha estado la directora de Innovación Educativa y siempre hablamos de la competencia digital, del alumnado, bueno, primero del profesorado, luego del alumnado, etcétera, etcétera. Yo estas herramientas, como esta última que veo que se ha presentado aquí, también se ha presentado antes en otra ponencia del Lazarus, tal, que no niego lo práctico que pueda llegar a ser. De entrada me parece justo que es la anticompetencia digital, ¿no? O sea, no educamos a los alumnos para que utilicen las tecnologías adecuadamente, sino que simplemente les ponemos una herramienta de control estricto para que no hagan lo que no queremos que hagan o para gestionar sobre ellos. Y más, esto es una reflexión, no es una pregunta ni una acusación que te hago. O sea, en mi opinión va justo en el camino contrario a trabajar con la competencia digital. Gracias. Vale, sí, bueno, yo te hago una reflexión personal, ¿eh? Lo que pienso que la herramienta te permite es entender, ¿no?, cómo se comportan los alumnos e intentar ayudarles a que entiendan en qué momentos tienen que utilizar la herramienta para qué objetivo. Y si no tenemos visión de lo que hacen es muy difícil. Y esto lo que te da es una visión para poder trabajar esos aspectos. Bueno, mi pregunta es un poquito justo todo lo contrario. No te preocupes. Y también he hecho en falta alguien del Departamento de Educación, porque la herramienta esta, independientemente de que si te guste o no te guste, es interesante, me parece interesante. Lo que no entiendo, igual la pregunta sería para el Departamento de Educación, cómo nos están dando herramientas, nos están dando cacharrería, hardware, nos están dando un sistema operativo, pero no nos están dando soluciones como la vuestra. O es decir, vosotros tenéis alguna, o sea, nos lo estáis vendiendo, entre comillas, a
a centros particulares, uno a uno, a cada centro los lo queréis vender, que me parece lícito, pero ¿tenéis algún tipo de acuerdo, estáis pensando tener algún tipo de acuerdo con todo educación para que vuestra solución se implante Sí, bueno, como solución global a todos los centros públicos? eso es, como eso son decisiones del departamento, te voy a hablar pues de otra parte, que decir, en otras comunidades, ¿no? En otros territorios ya trabajamos de forma institucional y de forma global, para que todos los centros de la red pública, ¿no?, de esa zona tengan esas herramientas, ¿no?, para poder controlar esta parte. Pero al final son decisiones, ¿no?, que doy por hecho que en todo el proyecto de digitalización hay pautas de líneas de tiempo donde van cumpliendo hitos, ¿no?, que se han puesto, algunos se cumplen, otros no, y en todo este proceso, en algún momento, creo que podría estar una solución de este tipo. En otros territorios y en otras comunidades autónomas han hecho esto de forma centralizada para todos los centros públicos. Por ejemplo, en Gobierno de Navarra. No, que no trabajemos nosotros, no. Es verdad que, y acabo que el nivel de digitalización, ¿no?, de las regiones no son todas iguales. Entonces, pues está claro que el nivel de digitalización que tenemos en Euskadi o en Navarra es diferente al de muchas otras comunidades. Vale, besterik ez badago, eskerrik asko eta hemen Zuei, eskerrik asko. utziko dugu.